Vamos a iniciar con enfermedades, semiología de las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Por ahí, si es que nuestra diapositiva queda, vamos a terminar 10:30 porque tienen clases y no quiero interferir con el doctor de imágenes, ¿no? De diagnóstico por imágenes. Si quedamos a la mitad o faltando algunas diapositivas, pues nos vamos a tener que completar en la siguiente semana, ¿no? Porque es de la semana. Tecnología de las enfermedades infecciosas. Extremos de positivo, ¿no? Un ratito. Bueno, seguiremos con esta porque no encuentro mi archivo. Parece que el del PowerPoint no está. Para hablar de las definiciones, enfermedades infecciosas y sus definiciones. ¿Qué es una enfermedad? La enfermedad es una condición patológica de los tejidos o partes del cuerpo caracterizado por un grupo identificable de los signos y de los síntomas, ¿no? Esa es la enfermedad. Y una enfermedad infecciosa específicamente es una enfermedad causada por un agente infeccioso, como una bacteria, un virus, un protozoo y los hongos. Puede transmitirse de persona a persona, ¿no? Y también, como hemos hablado anteriormente, también puede ser en caso de una zoonosis. ¿Qué es una infección? Se produce cuando hay un agente infeccioso que entra en el cuerpo y empieza a reproducirse. Esto puede conducir a enfermedad, ¿no? Patógenos. Como estamos hablando de algún ente patógeno, entonces infeccioso. El patógeno es aquel agente infeccioso que causa la enfermedad, ¿no? En este caso estamos hablando, como anteriormente dijimos, puede ser el hongo, puede ser el parásito, profesor. Y el anfitrión es el organismo infectado por otro organismo. En este caso, si el humano se infecta, pues los humanos somos los anfitriones, ¿no? O hospedaderos. La virulencia es la capacidad relativa de un agente para pues, casi siempre están acumulados. Eh, este tipo de personas.
que están con sus mascarillas protegiéndose del SARS, ¿no? Es un brote de SARS. Entonces no es raro, eso es común allá, me parece, son varias veces. También está considerado como el mosquito Aedes aegypti, es el transmisor del dengue, ¿no? La fiebre del dengue, ¿no? Entonces, las enfermedades transmisiosas, enfermedades infecciosas pueden transmitirse de diferentes maneras. También puede ser a través de los fluidos corporales, saliva, orina, secreciones, sudoraciones, que estén contaminados, ¿no? Estén contaminados, ¿no? Eh, eh, por contacto directo con los objetos contaminados. Cuando vamos, por ejemplo, en las escaleras, ¿no? O eléctricas, en las puertas, en las perillas, podemos adquirir fácilmente el contaminado, ¿no? Vectores que son en este caso los animales, insectos, aves, murciélagos, como en el caso de COVID, ¿no? La enfermedad tiene fases, ¿no? Las enfermedades infecciosas tienen fases, debido a que son infecciosas debido a un agente patógeno. Entonces acá tenemos el periodo de incubación, que es el tiempo entre la infección y la aparición de los signos y síntomas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Va a depender de qué patógeno estaría infectando a una persona, ¿no? Entonces, después del periodo de incubación, va a llegar la fase prodrómica, que son los síntomas inespecíficos que dan señal del inicio de una enfermedad. Por ejemplo, ¿quiénes podrían estar en la fase prodrómica? ¿Qué tipo de síntomas? La fiebre, escalofríos, ¿no? O algún otro síntoma que nos está dando indicios de que está iniciando una enfermedad. Aparte, continuamos con la fase clínica, ¿no? Es una persona que va a experimentar los signos y síntomas típicos de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una neumonía por neumococo, por decirlo. Entonces, en la fase clínica, pues vamos a encontrar que el paciente está con tos, expectoración, insuficiencia respiratoria, malestar general, puede continuar con fiebre. Entonces, esa es la fase clínica. Y la fase de declive, que es la fase ya donde hay hundimiento de los síntomas o desaparición espontánea de los síntomas, ¿no? O puede ser con tratamiento, ¿no? Hay una disminución de los síntomas, ¿sí? Y la fase de recuperación, que es cuando han desaparecido los síntomas y los tejidos empiezan a mejorar, a sanar, y el cuerpo empieza a recuperar las fuerzas. Por tanto, hay una remisión de los síntomas, ¿no? Una remisión de los síntomas. Son las fases de las enfermedades infecciosas. Ahora, ¿cómo clasificamos las enfermedades infecciosas? ¿No? Por la duración hay una de las clasificaciones que puede ser aguda, que desarrolla y sigue un curso rápidamente, ¿no? Por ejemplo, una neumonía definitivamente es agudo, ¿no? La neumonía bacteriana, neumonía por COVID, que es la neumonía típica también, es aguda, ¿no? Y otras, y tantas otras, ¿no? La crónica es que se desarrolla más lentamente y suele ser menos grave, pero puede persistir por un periodo largo, es un periodo de tiempo indefinido, dependiendo de cada patología. Ahora también puede ser por su duración latente, que se caracteriza por periodos entre un brote y otro brote, y en ese tiempo de espacio, en ese espacio no hay síntomas de enfermedad, ¿no? Entonces estamos en ese tipo de duración que se llama latente. Hay otro que es por su localización, ¿no? También una clasificación por su localización que puede ser local, cuando se limita a una área específica del cuerpo, por ejemplo, una infección urinaria, ¿no? Cuando aún no se hace pielonefritis, por una cistitis, ¿no? Una uretritis, una vaginitis. Entonces es una infección específica localizada, en un área localizada, ¿no? Sistémico, cuando ya vamos a ver que la enfermedad se va a generalizar y va a afectar la mayoría de los patógenos con una distribución amplia de los tejidos, ¿no? En el cuerpo. Entonces, podría ser un paciente que está haciendo una neumonía, por decir, o una enfermedad X con, con afectación a diversos otros eh, órganos, ¿no? Por decir, un paciente que está haciendo una colangitis, ¿no? Por decir una colangitis. Este paciente puede descompensarse y puede hacer
una falla multiorgánica, ¿no? Eso ya es sistémico, ¿no? Falla multiorgánica porque va a empezar a fallar el riñón, va a empezar a fallar eh, eh, el hígado, va a empezar a fallar el sistema hemático, hematopoyético, etcétera. ¿No? O sea, lo consideramos como un sistema, como sistema. Y por el momento podría ser una enfermedad primaria o puede ser secundaria. Primaria, cuando la, la, la parte inicial de la infección es en una persona previamente sana, ¿no? Y secundaria es cuando la infección se produce en una persona ya debilitada por una infección primaria, entonces va a presentar una enfermedad subsecuente a otra, ¿no? Porque hay una disminución de la inmunidad, por decirlo, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en una enfermedad por COVID. Ahorita un ejemplo sería por COVID, ¿no? El COVID sería la enfermedad primaria del momento, ¿no? Es una enfermedad, una persona sana ha adquirido el COVID. Entonces, pero esta enfermedad de COVID o SARS o neumonía atípica viral por COVID va a poner al paciente en un estado de inmunosupresión y por tanto va en adelante en su periodo de recuperación, ¿no? Como el paciente está en recuperación con problemas de inmunidad, afectado, está convaleciente, ese paciente puede adquirir una enfermedad por herpes zóster, ¿no? Debido a una inmunidad que está alterada. O puede presentar otra enfermedad como, eh, por decir, una papera, ¿no? Entonces son enfermedades que se van a presentar subsecuente a otras secundarias. Muchas de estas enfermedades pueden producir fiebre, y ya estas las clasificamos como infecciosos, que son los más comunes, que son los bacterianos, los virales y los parasitarios. También había hablado un compañero que podían ser neoplásicos, sí, también podían ser neoplásicos. Inflamatorios, también pueden ser inflamatorios, de acuerdo a estas que van a producir fiebre, ¿no? Entre los inflamatorios tenemos también a los reumáticos, a los no reumáticos, ¿no? Y a aquellos que están relacionados con algunas tiroides. Las enfermedades agudas con etiología infecciosa, como ya habíamos hablado, pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, necróticas. Generalmente cursan con un síndrome que puede ser febril, ¿no? Presentan una fiebre. Pueden presentar una fiebre y a la vez ictericia. Pueden presentar una patología febril y a la vez hemorragia o púrpura, ¿no? Pueden presentar un estado febril con manifestaciones respiratorias. Además del estado febril con un compromiso neurológico, ¿no? También puede haber estados febriles con erupciones térmicas, un estado febril con seguido de un problema anémico, ¿no? Entonces son enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, enfermedades infecciosas que van a iniciar o van a presentar inicialmente su patología febril, ¿no? Su estado prodrómico que va a conllevar después a otras complicaciones más o van a presentar otros síntomas subsecuentes. Acá tenemos la imagen donde el síntoma predominante es la fiebre, ¿no? Y esto pues vamos a encontrar en diferentes patologías, en diferentes enfermedades. Existe también un perfil etiológico que es prevalente según cada nicho ecológico social, de acuerdo a cada zona, ¿no? Hay zonas eh, tropicales que van a encontrar diferentes patologías, ¿no? A esto le llamamos nichos ecológicos. Debido a considerarse las etiologías, por ejemplo, parasitarias, que en este caso está considerada la malaria, ¿no? Bacterianas como la leptospira, bartonelosis, la peste, virales como el dengue, chikungunya, zika, el mayaro, el oropouche, el encefalitis equina, que es venezolana, el antivirus, fiebre amarilla, etc. La riqueza también, que es el tifus marino, el tifus exantemático. Son frecuentes en nuestro país, pero también hay en otros países, ¿no? Con mayor predominancia en otros países, ¿no? Y algunos de estos definitivamente tienen su techo, sus nichos ecológicos en diferentes zonas del Perú y en zonas cercanas al Perú, que son otros países, ¿no? Causas infecciosas. Prácticamente todas las enfermedades infecciosas pueden causar fiebre.
En general, las que más causan fiebre son pues las infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? E inferior. Algunas enfermedades gastrointestinales también, como las diarreas, las gastroenteritis, ¿no? Gastrointestinales, las infecciones urinarias también, algunas infecciones cutáneas, infecciones neurológicas, sobre todo en niños y ancianos. Los factores específicos del paciente y los factores externos van a influir en cuál será la causa considerada más probable, ¿no? Si es un paciente inmunosuprimido, un paciente con cáncer, un paciente con diabetes, mal controlado, un paciente renal. Entonces son factores que van a influir en el paciente, ¿no? Diferentes factores propios del paciente u otros factores externos también, ¿no? Que podría ser el tiempo, el lugar, y otros, como por ejemplo los factores relacionados con el paciente van a incluir los estados de salud del paciente, como ya hablamos, la edad del paciente, niños o adultos mayores, la ocupación de estos, por ejemplo, los que trabajan y están en carretera consumiendo alimentos en la calle o en el camino por donde están, o de repente trabajadores comerciantes que están en la calle, y los otros factores, por ejemplo, también las internaciones hospitalarias, procedimientos invasivos recientes, ¿no? Presencia de catéteres venosos, pacientes que tienen sondas vesicales, ¿no? O pacientes que tienen, que están en respirador mecánico, van a influir en adquirir ciertas enfermedades. Por ejemplo, el paciente que tiene su sonda urinaria o sonda vesical producto de una hipertrofia benigna de la próstata, estos van a tener predisposición a hacer infecciones urinarias porque tienen un aparato, un dispositivo que está invadiendo su vejiga, uretra y vejiga. Entonces ellos van a hacer con mucha frecuencia infecciones urinarias. Pacientes que están con catéteres en la mano, periféricos o catéter venoso central, pueden hacer algunas infecciones no propias de la piel y contaminaciones. Pacientes que están en respirador mecánico en la UCI, la predisposición de hacer contaminaciones por qué tipo de bacteria, una bacteria muy agresiva que está en la UCI. Puede ser Salmonella. Acinetobacter baumannii. Salmonella. No, en la UCI no, salmonela. Este, Cándida puede ser, doctora. ¿Cómo? Candidiasis. Sí, Acinet- en UCI pueden hacer candidiasis y la más importante, Acinetobacter baumannii. Daniela, pseudomonas, ¿no? En la UCI casi siempre está lleno de pseudomonas, así que hay que estar siempre cuidando porque los pacientes que entran a la UCI son altamente resistentes, sí, Richard, son resistentes a ciertos fármacos y la pseudomonas es una de las bacterias más agresivas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una predisposición, como un ventilador mecánico, ¿no? Las internaciones en hospitales también hay predisposición para contraer estas enfermedades. En hospitalización también puede haber pseudomonas, puede haber otros patógenos agresivos igualmente, ¿no? ¿Y cuáles son aquellos factores externos que exponen al paciente a tener enfermedades específicas, ¿no? Por ejemplo, estar en contacto con personas infectadas, ¿no? Brotes locales de enfermedades, ¿no? Brotes, por ejemplo, influenza, eh, en ciertas zonas como un brote de varicela, por ejemplo, un brote de sarampión, los vectores de enfermedades como los mosquitos. En ciertas zonas, en ciertos lugares como Casma, por ejemplo, vamos a encontrar los mosquitos, dengue, las garrapatas en ciertas zonas donde no hay una buena limpieza, ¿no? Un vehículo común generalmente para adquirir estas enfermedades van a ser los alimentos, el agua, ¿no? Falta de baños o zonas de desagüe, por ejemplo, ¿no? También la ubicación geográfica, ¿no? Por ejemplo, un paciente que vive en una zona endémica, ¿no? Residencias en zonas endémicas. Son factores externos que van a predisponer a contraer ciertas enfermedades infecciosas. Entonces hay factores relacionados al paciente como también los factores externos. La evaluación del paciente, ¿no? Hay dos aspectos generales que son importantes en la evaluación
inicial del paciente, ¿no? Es, la parte más importante en este caso es evaluar la fiebre, ¿no? Evaluar la fiebre. Identificar los síntomas que indican la localización, como por ejemplo cefalea, dolor de cabeza, tos, nos ayudan a identificar dónde está la patología. Es un paciente que está haciendo tos, que está haciendo fiebre, dónde estaría el cuadro o el órgano afectado. Definitivamente sería respiratorio, ¿no? Un paciente que está haciendo cefalea y a la vez está infectado, podría estar haciendo un problema meningitis, ¿no? U otras patologías, u otros órganos afectados, ¿no? Sí, estos síntomas ayudan a reducir el espectro de causas posibles. Los síntomas que indican localización pueden estar manifestados inicialmente por el paciente en la consulta o identificarse mediante algunas preguntas específicas y directas del órgano, de cierto órgano afectado que ustedes estén sospechando, ¿no? Lo otro que se debe hacer es determinar si el paciente tiene una enfermedad aguda o tiene una enfermedad crónica, ¿no? Especialmente si la enfermedad no está reconocida. Muchas causas de fiebre en las personas sanas son autolimitadas. Hacen fiebre y al tercer día ya no tienen fiebre, solamente han recibido su tratamiento con paracetamol o metamizol y la fiebre ha remitido, ¿no? Y muchas de estas infecciones pueden ser virales, ¿no? Ingresó, hizo un desorden y salió el virus, ¿no? Posibles son, bueno, virales posibles. Son difíciles de diagnosticar con exactitud qué virus pudo haber ingresado, ¿no? Al limitar la realización de pruebas a los pacientes con enfermedades graves o crónicas, puede evitarse algunas búsquedas costosas e innecesarias y a menudo infructuosas. Entonces, algunas veces, por ejemplo, viene un paciente con fiebre y nosotros le mandamos a hacer su hemograma pensando que podría ser un problema infeccioso. Podríamos pedir un hemograma para ver si hay una desviación izquierda y es un paciente que podría estar haciendo una enfermedad bacteriana. O podríamos, para ver cuál es su estado de inmunidad, si vamos a ver que su estado de inmunidad está alterado, podríamos sospechar rápidamente que puede tratarse de un paciente con una enfermedad viral. O vemos que hay algunas células que están elevados, como en este caso los eosinófilos, podríamos estar pensando que es una parasitosis, ¿no? Entonces, sin embargo, pues muchas veces pues, hasta pedimos estudios innecesarios cuando se trata de un paciente con una infección viral. Ahora, ¿cómo hacemos la anamnesis o cómo es la anamnesis en estos pacientes? En el antecedente de la enfermedad actual debe incluir, por ejemplo, la magnitud y la duración de la fiebre, ¿no? ¿Cuán alta es la fiebre? Si es de 37.5, ya sería una febrícula, 38 o 38.5. Quizás es un paciente que llega a 39, 39.5 y hasta 40. Entonces estamos ante una fiebre elevada, alta, ¿no? Entonces ya vamos sospechando de otro tipo de patologías o inclinándonos por qué germen podría estar ocasionando ese tipo de fiebre, ¿no? Eh, También la duración de la fiebre, en qué momento se presenta la fiebre, ¿no? Si es que la fiebre solamente es en las noches, como en la tifoidea, perdón, en la tifoidea, ¿cómo es la fiebre? ¿No? En la fiebre tifoidea aparece y desaparece, son ondulantes, ¿no? Las fiebres son ondulantes. Y en la tuberculosis, ¿cómo es la fiebre? Generalmente es una febrícula y es vespertina, ¿no? En las tardes, ¿no? En las noches, en las tardes. Es la fiebre de la tuberculosis. En un absceso pues es una fiebre con mucho dolor, con mucho malestar y generalmente se presenta eh, generalmente las fiebres en el absceso remiten con el antipirético y luego se vuelven a presentar, ¿no? O sea, es casi persistente en casos de absceso, ¿no? Entonces, es importante conocer la historia de la fiebre, ¿no? Los verdaderos escalofríos son temblores intensos, acompañados de castañeo de los dientes, y no simplemente la sensación de tener frío, ¿no? Sino hay escalofríos con temblores que hacen castañear los dientes.
estos pacientes van a tener la necesidad de abrigarse, de generar algunos espasmos para incrementar la temperatura, ¿no? Indican fiebre debido a infección, pero no son específicos. Tampoco la fiebre no sabemos por qué, solo sabemos que es en respuesta a la invasión de un agente patógeno, en un organismo. El dolor es un indicio importante para el posible origen. El paciente debe ser indagado respecto al dolor. Puede ser en oídos, en cabeza, en cuello, dientes, garganta, pecho, abdomen, en los flancos, en el recto, en los músculos, articulaciones, para determinar qué patología podría estar presentando el paciente. Otros síntomas que indican la localización son la congestión o las secreciones nasales, ¿no? Eso nos estaría indicando que hay un problema a nivel de las fosas nasales, de los senos paranasales, la tos, la diarrea, síntomas urinarios como poliuria, ausencia lesional, disuria, la presencia de algunas erupciones, por ejemplo, ¿no? La ubicación, la apariencia y el momento en que apareció a nivel de la piel, ¿no? Algunos que presentan linfadenopatías nos pueden dar indicios de qué patología está presentando el paciente. ¿Sí? Debemos identificar los contactos infectados y sus diagnósticos. Es importante. Siempre preguntar por si hay otro familiar que presenta síntomas. Y en la revisión por aparatos y sistemas hay que identificar los síntomas de la enfermedad, si es crónica, si es aguda, si hay fiebre recurrente, si hay sudoración en las noches, si hay pérdida de peso. ¿Qué nos estaría indicando ahí? Que probablemente sea un paciente que esté haciendo tuberculosis, ¿no? Que esté presentando síntomas de tuberculosis. En los antecedentes personales hay que buscar si es un paciente que recientemente ha hecho una cirugía. Una enfermedad que predispongan a las infecciones, como por ejemplo las infecciones por el virus del VIH, ¿no? Diabetes, cáncer, trasplantes de órganos, anemias de células falciformes, alteraciones de las válvulas cardíacas, presencia de algunas prótesis valvulares, por ejemplo, ¿no? Son pacientes que van a tener predisposición a ciertas patologías por su misma condición, ¿no? Otras enfermedades conocidas que predispongan a la aparición de fiebre serían trastornos reumáticos, lupus, ¿no? Eritematoso sistémico, gotas, sarcoidosis, hipertiroidismo, cáncer. Y también es importante preguntar si hubo viajes recientemente en los últimos 14 días. Hay que interrogar sobre posibles infecciones, exposiciones, por ejemplo, alimentos inseguros, ¿no? Pacientes que toman el agua del caño, ¿no? Es un alimento inseguro porque podría estar contaminado, no necesariamente podría ser esa agua limpia, ¿no? Nos dicen que está protegido con cloro, etcétera, pero no sabemos el estado en el que se encuentra. Los coliformes, sí, casi siempre vamos a encontrar, ¿no? La leche, ¿no? La leche y los productos no pasteurizados. Algunas personas consumen leche de vaca. Pues la leche de vaca es para la vaca, no es para nosotros. O sea, se tiene que procesar para que el humano consuma la leche, tiene que procesarse, ¿no? Entonces, algunas carnes no bien cocidas o de repente contaminadas, ¿no? La brucelosis también es parte del consumo de las leches no pasteurizadas. Inclusive hay algunas eh, tuberculosis enteroperitoneal, es generalmente por el consumo de leche no pasteurizada también, ¿no? Carne, pescado, mariscos crudos, cocinados, ¿no? Picaduras de insectos, contacto con animales, relaciones sexuales sin protección y exposiciones ocupacionales o recreativas como la caza, la pesca, deportes acuáticos, etcétera, que nos pueden poner en exposición a contraer ciertas enfermedades. Tener en cuenta los antecedentes de vacunación, en especial si están vacunados contra la hepatitis A y hepatitis B, contra algunos otros organismos causantes de meningitis, ¿no? Influenza o influenza por neumococo, infecciones por neumococo. Antecedentes sobre la administración de medicinas que causan fiebre, inmunosupresores, corticoides, fármacos interferón gamma, interferón, pues, ¿no? Quimioterapéuticos, drogas de uso ilegal. Podrían estos generar una endocarditis, hepatitis, embolias pulmonares,
sépticas, infecciones de la piel y tejidos blandos, ¿no? Aquellos que utilizan sobre todo drogas. En el examen físico comienza con la confirmación de la fiebre, si realmente estamos ante un paciente con fiebre. El diagnóstico exacto determinando la temperatura rectal. Es lo más cercano a la temperatura central, ¿no? Sin embargo, para determinar esta temperatura, al axilar se le agrega ¿cuánto? 0.5 grados centígrados más. Deben evaluarse si hay otros signos vitales, si otros signos vitales están afectados, como por ejemplo taquipnia, taquicardia, hipotensión. Nos están dando indicación de que hay un paciente probablemente complicado, ¿no? Por alguna infección. Debe registrarse el aspecto general del paciente, que está en mal estado general, está febril, ¿no? Además, incluir los otros signos de debilidad, letargia, en algunos alumnos, en algunos pacientes con diarreas y desnutriciones, confusión, caquexia, malestar, ¿no? La piel debe inspeccionarse en su totalidad en busca de algunos exantemas, en especial si hay tipo petequial o hemorrágico, y de cualquier lesión o áreas de eritema, ampollas, que nos indique alguna infección de la piel o partes blandas. Deben buscarse además adenopatías en la zona cervical, axilar, epitroclear e inguinal, ¿no? Los pacientes internados hay que considerar la presencia de vías venosas, sondas nasogástricas, catéteres u otros tubos, vías de colocación al cuerpo, ¿no? Para administrar sueros, medicamentos. Han sido sometidos a alguna cirugía recientemente, ¿no? Debe evaluarse los sitios quirúrgicos, cómo se encuentran. Podrían estar infectados, estar haciendo una infección de ese tipo. Los signos de alarma en estos pacientes son importantes, los cambios del estado mental de estos pacientes, cefalea, rigidez de la nuca, ¿no? Entonces estos nos dan ciertos indicios de ciertas patologías. Erupción petequial, ¿no? Erupciones en piel y que se hacen petequio. Hipotensión, disnea, taquicardia o taquipnias importantes. Temperaturas mayor del 40% o una temperatura menor del 35%, perdón, mayor de 40 grados centígrados o menor de 35 grados centígrados. Viajes recientes a un área de enfermedades graves, por ejemplo, o metaxémicas como malaria, zonas endémicas. Administración reciente de fármacos inmunosupresores. Entonces es importante evaluar y investigar todo esto en el paciente con infección. La presencia de signos de alarma nos va a apuntar con firmeza a una enfermedad grave, ¿no? Por ejemplo, la cefalea, la rigidez de nuca y la erupción petequial o una púrpura nos van a indicar que es una enfermedad de tipo meningitis, ¿no? Entonces, esta meningitis es una enfermedad infecciosa, ¿no? Generalmente es de origen infeccioso. Una bacteria, sea meningitis, ¿no? La taquicardia, más allá de la modesta elevación que normalmente presenta con la fiebre, podría subir unos 10 latidos más, 15 latidos más, pero ya nos está dando indicación de que está en taquicardia. La taquipnia con o sin hipotensión también es importante evaluar porque esto nos va a dar indicación de un paciente con problema respiratorio. Cambios en el estado mental nos van a indicar que hay un paciente séptico, ¿no? Debe sospecharse paludismo o enfermedades tropicales en pacientes que han viajado a una zona endémica en etapa reciente. También es preocupante el inmunocompromiso, ya sea causado por una enfermedad conocida o por otros inmunosupresores, seguido por los hallazgos del examen físico, ¿no? Como pérdida de peso, candidiasis oral o bucal, ¿no? O otras enfermedades conocidas que sean crónicas, uso de fármacos inyectables, pacientes con soplos cardíacos, portadores de prótesis, nos van a dar indicios de qué patologías podríamos estar observando. Cómo estos agentes infecciosos que invaden a nuestro cuerpo nos causan daño y producen la enfermedad. Generalmente es por la producción de sustancias tóxicas tales como toxinas y enzimas, ¿no? Que destruyen las células y los tejidos.
Entonces, esto va a hacer que el paciente tenga una reacción y una de las primeras reacciones es la fiebre. En estos casos hay una invasión directa y hay una destrucción de las células del huésped, ¿no? Y debido a eso hay una respuesta con fiebre. Esa invasión y destrucción de las células están originadas por este patógeno, ¿no? Entonces, va a haber una respuesta a esto. La activación de la respuesta del sistema inmune del huésped a las enfermedades principales y signos y síntomas. Temperatura corporal. Vamos a hablar de la temperatura. La temperatura normal en el cuerpo humano nos va a reflejar un equilibrio entre los procesos opuestos, ¿no? Uno que es la producción de energía en forma de calor por los tejidos vivos, a esto le llamamos la termogénesis, ¿no? Eso es lo normal. Y el otro que es la pérdida de calor a través del medio ambiente, ¿no? Entonces, acá estos deben estar equilibrados entre sí para que haya una temperatura normal en el cuerpo. La termorregulación, ¿no? A eso le llamamos la termorregulación. La temperatura corporal central es la temperatura de la sangre. Nos va a medir, ¿no? La temperatura de la sangre en la aurícula derecha. Ahí vamos a encontrar la temperatura central, muy normal. Estos podrían variar de acuerdo a cómo una persona va presentando fiebre. Podría ser de repente en la periferia, ¿no? Del cuerpo. Esto podría variar. El valor promedio es 37 grados centígrados, con variaciones diarias, ¿no? No mayores de 0,6 grados. ¿Qué hacen los escalofríos? Una persona que hace escalofríos hace sus castañones de los dientes, hace los temblores. Es un mecanismo compensatorio para la producción de calor, ¿no? Una vez que empieza a generar los espasmos, los escalofríos van a empezar a generar calor y van a empezar a incrementar la temperatura. La parte, ¿dónde se encuentra la termorregulación? ¿Dónde se ubica? En la parte posterior del hipotálamo, ¿no? Esto da lugar a la conservación y generación de calor. Hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel, también ayuda a incrementar la temperatura. Hay una inhibición de la sudoración, los escalofríos. Esto va a generar, en casos de frío, va a generar el incremento de la temperatura. Si estamos expuestos al frío, va a generar un incremento de la temperatura para generar un equilibrio, ¿no? En este caso. O si va a haber un paciente que está generando eh, incremento de la temperatura para realizar fiebre, también va a suceder esta misma manera de termorregular. El ritmo circadiano, eso ya lo conocen ustedes, ¿no? Ya lo han estudiado en fisiología. Los centros termorreguladores están, ¿dónde? En el hipotálamo. Son voluntarios y también son involuntarios, perdón, son involuntarios y automáticos. Permiten que la temperatura corporal desarrolle cambios diurnos y previsibles. Ahí es el ritmo circadiano, ¿no? Que van desde el 36 grados centígrados al amanecer y a la tarde 37,8 grados. Ahora vamos a hablar de la fiebre. ¿Qué es la fiebre? ¿No? Es el aumento de la temperatura corporal en respuesta a una elevación del set point, que es el centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo, ¿no? Que esto debería estar encima de 37,5 grados centígrados de temperatura axilar, ¿no? Ahí vamos a hablar de mayor, ¿no? Mayor de fiebre. Entre 37 y 37,5, en cambio, estamos hablando de una febrícula, ¿no? De 37 grados a 37,5 estamos hablando de una febrícula. Pasado a 37,5 estamos hablando de una fiebre. ¿Qué nombres le dan
las personas a esta fiebre, temperatura, tercianas, escalofríos, ¿no? Un paciente puede venir y decirte, tengo terciana. Otro te dice, tengo escalofríos. Otro dice, vengo porque estoy con temperatura. Entonces es que está haciendo fiebre, ¿no? Bueno, cuando la fiebre está muy elevada, mayor de 41.5, ya estaríamos en una hipertermia. Eso ya no es fiebre, ¿no? La hipertermia generalmente es maligna. O sea, si la persona hace hipertermia más de 41.5, algo está mal. O sea, quizás el centro termorregulador está fallando por alguna razón. Está incrementando demasiado la fiebre. Muy pocas veces se presenta esto, casi raras, ¿no? Antes se presentaba como respuesta a ciertos fármacos, ahora no es muy común, no es muy frecuente. El término fiebre define la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotálamo. ¿Y qué es la hipotermia? Es la temperatura corporal central menor a 35 grados centígrados. Puede ser porque hay una exposición a una temperatura ambiente baja, al frío, ¿no? Consecuencia de una enfermedad como sepsis, shock, mixedema, ¿no? Estos hacen hipertensión, ¿no? También. El consumo de algunas drogas como alcohol, psicofármacos, anestésicos, marihuana. Estos pacientes tienen tendencia a ser hipotermia. La fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro, estereotipada, siempre la misma, no varía. La fiebre, para que se presente la fiebre, van a pasar por los mismos pasos toda la vida. Independiente del desencadenante, la fiebre siempre se genera de la misma manera. Está mediada por una cascada de citocinas, prostaglandinas, y producido por múltiples procesos que generan inflamación, ¿no? Puede ser infecciosos o no infecciosos. Bueno, acá tenemos un cuadrito que ya lo conocen ustedes también. Eh, bueno, esto se inicia con la producción de pirógenos endógenos, ¿no? Microorganismos que van a presentar algunas toxinas microbianas, ¿no? Y entonces también pueden ser reacciones inmunológicas, inflamación, traumatismo, neoplasma. Estos van a activar el sistema inmune, dentro de ellos a los monocitos macrófagos, a los neutrófilos, algunos linfocitos T, fibroblastos, células epiteliales. Podrían también estar incluidas las células neoplásicas, no inmunológicas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer la síntesis y liberación de citocinas pirógenas, interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 18 y los interferones, ¿no? Estos además van a atravesar o van a acudir por las células endoteliales, ¿no? Y por los órganos vasculares también, o órganos vasculares, ¿no? De las láminas terminales. Bueno, en general estos van a ir por las células endoteliales, ¿no? Entonces va a haber una, eh, una respuesta a la invasión o a la percepción de estas citocinas que van a estimular a incrementar la fiebre, ¿no? Por ello le llamamos citocinas pirógenas, ¿no? Va a haber también producción de prostaglandinas C2, ¿no? Las células gliales hipotalámicas van a detectar estas prostaglandinas y van a activar el AMP cíclico y todo esto, ¿no? Que ya lo conocen, ¿no? Y van a activarse las neuronas termorreguladoras hipotalámicas y van a generar conductas instintivas en el paciente, diferentes, como abrigarse, actividad reducida en el paciente, se ponen hipoactivos, se empiezan a ponerse más ropa, a taparse con frazadas, etc., ¿no? Y van a acudir de preferencia a zonas calientes, ¿no? Podrían acudir a la cocina, a la chimenea, hornillas, etc., ¿no? ¿Para qué? Para incrementar la producción de calor. Y va a haber una actividad muscular como son los espasmos, los escalofríos. Y con esto va a producir la producción de calor, ¿no?
Entonces, generalmente es toda una secuencia, ¿no? Para producir esto de la fiebre. ¿No? Acá también tenemos otro cuadrito que ya lo conocen, los pirógenos endógenos, van a activar el sistema inmune, igual van a producir la síntesis y liberación de citocinas pirógenas, también la aparición o la generación de la síntesis de prostaglandinas, de dos, y de la misma manera, ¿no? Es el mismo cuadrito. ¿Y cuáles son los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos? Los pirógenos exógenos son las bacterias y estas con sus exotoxinas, ¿no? O endotoxinas, exotoxinas, perdón, en este caso, exotoxinas. Los virus también son pirógenos exógenos, porque vienen de afuera, son externos. Los hongos, los espiroquetos, algunos protozoarios, hormonas, medicamentos y polinucleótidos sintéticos, reacciones inmunológicas son los pirógenos exógenos, que van a, una vez ingresado en nuestro organismo, van a generar las citocinas pirógenas. De esto lo llamamos pirógenos endógenos. Y hemos hablado, ¿no? Que son las interleucinas 1 y 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, ¿no? Etcétera. Ahora, siempre nos hacemos la pregunta de si la fiebre es beneficiosa o es nociva, ¿no? En realidad la fiebre es beneficiosa, ¿no? Porque es una respuesta a la invasión de ciertos organismos, ¿no? Beneficios de algunos microorganismos pueden ser inhibidos por la temperatura corporal elevada, ¿no? Se incrementa la temperatura y se inhibe el microorganismo, ¿no? También esta fiebre va a generar un incremento de la síntesis de ciertos anticuerpos para defender y poder recuperar al paciente. Algunos antimicrobianos son más efectivos también, ¿no? En estos casos. ¿Es nociva? Sí, pues algunos también indican que la temperatura puede ser nociva, ¿no? Debido a que hay una actividad de las células natural killer y producción de linfocitos citotóxicos que con la fiebre estas van a disminuir, ¿no? Se deteriora o hay una disminución de la producción de estas células, que son específicamente como sistema de defensa de nuestro organismo, ¿no? Es una barrera de defensa. Entonces, con la fiebre esto se deteriora y hay una disminución de la producción de estos, ¿no? Además, las temperaturas incrementadas o las fiebres van a producir ciertos cambios en los neutrófilos y por eso es que nosotros encontramos neutrofilia en algunos pacientes, ¿no? Cuando encontramos fiebre con neutrofilia, entonces generalmente es por deterioro de estos, ¿no? Afecta la síntesis de ácidos nucleóticos también, nucleicos, ¿no? Proteínas, permeabilidad de la membrana celular, concentración de citoplasma, etc., ¿no? Bueno, diagnóstico diferencial. Un registro térmico mayor a 37.5 es fiebre o hipertermia. Es fiebre, definitivamente, ¿no? Ya habíamos indicado que la hipertermia es mayor a 40.5 grados centígrados. La hipertermia, en cambio, es la producción, aparte de ese grado centígrado que acabamos de decir, es una producción excesiva de calor. Cuando no hay disminución de la disipación del calor, puede ocurrir también. O hay una pérdida de la regulación central. Estos pacientes con traumatismos encefalocranianos por accidente de tránsito, por ejemplo, o pacientes con ACV, ¿no? Que están en hospitalización, de pronto hacen su hipertermia, ¿no? No es que estén infectados, sino hay una pérdida de la regulación central de la temperatura. Y están haciendo una hipertermia, ¿no? Eso sí es mal pronóstico, pues, ¿no? Cuando hay ese signo. Bueno, acá seguimos con lo mismo, hipertermia, fiebre, ¿no? La hipertermia es un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal, ¿no? Determinada por el hipotálamo. Y la fiebre, pues la fiebre es manejada y generada una respuesta a las citocinas que van a producir algunos cambios en la periferia, ¿no? Para generar y conservar el calor. Entonces, esto está manejado por el centro termorregulador. La fiebre es normal, ¿no? Bueno, seguimos con hipertermia.
es una situación de enfermedad potencialmente mortal, ¿no? Sí, definitivamente hemos visto casos con hipertermia donde pacientes no se han recuperado, ¿no? Por eso es que hablamos de una hipertermia maligna, porque son, son patologías pues que son raras, son pocas veces que los vemos, pero de presentarse son potencialmente mortales. En estos casos no existe termorregulación hipotalámica y tampoco hay mediadores pirógenos, ¿no? No hay, sino es un problema de autorregulación. No hay una regulación, no, la termorregulación está alterada, está fallando en este paciente, ¿no? Problemas netamente de origen central. En estos casos, pues cuando estamos con hipertermia, los antipiréticos no funcionan, ¿no? Porque hay una alteración del hipotálamo, ¿no? Esto no es un problema de mediadores pirógenos, es un problema de termorregulación alterada. Causas de hipertermia, por ejercicio físico intenso, por golpe de calor, hipertermia maligna de la anestesia, síndrome neuroléptico maligno, ese es por el uso de haloperidol, aunque hoy en día ya no se usa haloperidol, eso era antes, ahora pues hay otro tipo de anestésicos que es menos tóxico para el sistema nervioso central. Debido a eso es que ya este síndrome neuroléptico maligno ya no se presenta, ¿no? No se presenta con la frecuencia que se presentaba hace muchos años atrás. Hipertermia hormonal, hipertermia hipotalámico por accidente cerebrovascular y otros, ¿no? Fiebre y su clasificación, bueno, por temporalidad, definido principalmente por su duración. La fiebre puede ser aguda, aquellas que no superan los 15 días de evolución. Esto podría ser una infección respiratoria, infecciones de la piel, partes blandas, infecciones urinarias, tienden a ser más altas, ¿no? Y en horario vespertino. Prolongada, puede haber una fiebre prolongada, son aquellas que se extienden más de 15 días. Y fiebre de origen desconocido, pues es que es una entidad febril definida como no solo por su temporalidad, sino porque ya esto se presenta mayor a 3 semanas, sino también porque tiene otras características, ¿no? Clínicas. No se puede determinar por qué un paciente hace fiebre, ¿no? Eso le llamamos fiebre de origen desconocido. Se determina que no está relacionada con infecciones o invasión de algunos microorganismos. También se determina que generalmente no son autoinmunes o por cáncer y ya entra a otro nivel de investigación, ¿no? La fiebre de origen. Acá tenemos algunos tipos de fiebre, por ejemplo, por el patrón, ¿no? Definido como una variación diaria de la temperatura, sería una fiebre intermitente, o esta le llamamos fiebre éctica, o también le llamamos fiebre séptica. Las elevaciones térmicas retornan a sus valores normales durante el día, pero hay zonas, hay otros momentos donde se incrementa, ¿no? Podría ser interdiario, un día está bien, el día 1 está sin fiebre y el día 2 está haciendo 39 grados. El día 3 está sin fiebre y el día 4 hace fiebre otra vez. El día 5, entonces, es una fiebre intermitente. En estos casos es por causa de abscesos, ¿no? Como decíamos, los abscesos aparecen, desaparecen, son ondulantes. Y cuando hablamos de abscesos hay contaminación bacteriana en su gran mayoría. También la tuberculosis miliar puede ser este tipo de fiebre, pero son fiebres bajas. En este caso estamos hablando de 39 grados, pero a una tuberculosis van a ser bajas, ¿no? Menos de 38, 78. Algunos linfomas también hacen este tipo de patrón. Volvemos, ¿no? Acá, enfermedades bacterianas, especialmente abscesos, tuberculosis, linfoma. Hay una fiebre que es continua, ¿no? Vemos que esta fiebre subió y mantiene una meseta, ¿no? Con una ligera variación y luego va a disminuir al cabo de varios días, al lapso de varios días. No presenta variaciones mayores a 0,6 grados centígrados por día. Eso, por ejemplo, vemos en un caso de neumonía por neumococo. La neumonía continua o sostenida. Bueno, acá tenemos fiebre que inicialmente asciende
poco a poco y luego va a ir disminuyendo. Hay un ascenso en escalera, dice, ¿no? Sí, pues hay un ascenso paulatino hasta ciertos días y luego hay una disminución de esta, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se presentan con la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, por 5 días este paciente va a incrementar la fiebre, ¿no? Por 5 días. Entonces, vamos a ver que el día 1 hace 38, el día 2 también 38, el día 3 hace 39, el día 4 hace 39, el día 5 hace 40 y luego hay una defervescencia, ¿no? Al quinto día, propio de una fiebre tifoidea. Igual es una fiebre remitente, ¿no? Está elevado y no hay cuándo disminuye, ¿no? Fiebre remitente, eleva y sigue elevado, se mantiene elevado por más de 7 días. Y acá tenemos una fiebre recurrente. Aparentemente el paciente hizo fiebre, luego disminuye y está 1 o 2 días sin fiebre. Nuevamente vuelve a aparecer otro pico febril a las 72 horas, ¿no? Y nuevamente disminuye. Y así está 1 o 2 días sin fiebre y aparece nuevamente. Entonces, esto se presenta en qué tipo de pacientes, en pacientes con paludismo, ¿no? Con paludismo. Se le da un tratamiento, por decirlo, o es un paciente que eh, hace la fiebre y en ese momento, en ese instante, está haciendo una respuesta febril frente a los patógenos. Luego disminuye porque nuevamente entra en periodo de maduración de estos, una especie de incubación por dos días, 1 o 2, y luego nuevamente aparece la fiebre, ¿no? Y está en esa manera ondulante a la fiebre. Esa sería la fiebre recurrente en caso de paludismo. Y hay otro, también le llamamos recurrente porque reaparece luego de 1 o varios días de haber estado sin fiebre, ¿no? Y es un patrón continuo remitente. Esto le llamamos fiebre en dromedario, ¿no? Igual que la joroba del camello, ¿no? Aparece, sube, luego dice. Muy bien, hasta ahí la fiebre, ¿no? Hasta ahí ya conocemos la fiebre, vemos cómo se produce, quiénes lo generan, qué tipos de fiebre podemos observar en el paciente infectado, ¿no? Un paciente con una enfermedad infecciosa. De acá vamos a hablar del síndrome febril. Para hablar del síndrome febril, primero tenemos que conocer qué es un síndrome. Es el conjunto de signos y síntomas que pueden tener una fisiopatología común, ¿no? Y responde a diferentes etiologías, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome, estamos hablando de diversos signos, de diversos síntomas agrupados para realizar un diagnóstico, ¿no? Y en sí, si solamente hablamos en general de síndrome. Y en todo caso, ¿qué es un síndrome febril? ¿No? Son signos y síntomas relacionados a la fiebre que presenta el paciente, ¿no? Caracterizado por una elevación de la temperatura corporal, incluye además signos y síntomas circulatorios como parte de este síndrome febril, la taquicardia. Algunos que hacen hipotensión por estar infectados y estaría haciendo shock séptico o una sepsis. Algunos presentan soplos cardíacos sistólicos producto del síndrome febril, ¿no? La fiebre. Pueden presentar enfermedades respiratorias y van a cursar con polipnia, ¿no? Algunos con problemas digestivos van a presentar su lengua saburral, pueden presentar alguna anorexia, sed excesiva, etc. ¿No? Paciente nervioso puede estar con astenia, inapetencia, cefalea, sudoración, ¿no? Escalofríos. Y en algunos casos pueden hacer hasta delirios, convulsiones, ¿no? Y otros que hacen estudiar pesnaria. Entonces, estos son signos y síntomas que están relacionados con el síndrome febril. Los pacientes febriles pueden tener síntomas sistémicos, ¿sí? Como el quebrantamiento o mal estado general. Pueden presentar debilidad muscular, malestar, anorexia o hiporexia, artralgias, mialgias, cefaleas, fotofobia, dolor de
Ojo al mover. Esos son los síntomas febriles, ¿no? Los pacientes febriles. Entonces, cada uno de estos síntomas nos van a dar indicios de qué patología podríamos estar observando. Si la temperatura corporal se eleva bruscamente y además hay sudoración, rubor facial, escalofríos, entonces con el comienzo abrupto de la fiebre, con escalofríos, generalmente estaríamos hablando de una infección bacteriana y estaríamos pensando en una neumonía, por decir, si la patología está a nivel respiratorio, una infección urinaria, si la patología está a nivel genitourinario, una colangitis también, entonces aparecen bruscamente estas fiebres, ¿no? ¿Qué relación hay entre la temperatura corporal y otros signos vitales? La fiebre produce un aumento de los latidos cardíacos, ¿no? Eh, También lo podemos determinar o verificar en el pulso. Por cada temperatura que supere un grado, ¿no? Un grado, encima de 37 grados. Por cada grado, entonces va a incrementar 10 latidos cardíacos, por decir, en 37, 38 grados el paciente podría hacer fácilmente 90 latidos por minuto, ¿no? A los 39 grados puede hacer 100 latidos por minuto, ¿no? Hasta 110 por minuto, dependiendo. Pero hay un sutil incremento de 10 latidos por minuto por cada temperatura, por cada un grado centígrado de temperatura. Y la fiebre con bradicardia, ¿no? Podríamos estar ante un paciente con una fiebre tifoidea, gripe, fiebre hepática, fiebre por consumo de drogas brucelosas. Puede estar acompañado en los niños por convulsiones, a eso le llamamos convulsiones febriles. Algunos alcohólicos pueden estar desarrollando, por ejemplo, delirios, confusión mental, coma, ¿no? Y si estos tienen pobre vibración, con mayor razón. La fiebre debe de interpretarse como un síntoma o como un signo, ¿no? La liberación de citocinas que llevan a la termorregulación a un valor superior a lo normal, ¿no? Bueno, también se puede activar en problemas metabólicos, endocrinos, inmunológicos. Mejora la respuesta del huésped ante un estímulo agresivo. Y fiebre asociada a diversos signos, ¿no? Por ejemplo, la fiebre asociada a cefalea y a confusión mental, podríamos estar ante un paciente con síndrome meningio, ¿no? A eso vamos a evaluar la parte neurológica también, ¿no? Para confirmar si es o no un síndrome meningio. Una fiebre de comienzo súbito, con lesiones purpúricas en la piel, con petequias en piel y mucosas, entonces estaríamos sospechando de un problema con una meningococemia, ¿no? Y fiebre con petequias en el fondo del saco conjuntival, podríamos estar ante una meningitis bacteriana o una endocarditis infecciosa. Las fiebres con escalofríos, hipotensión arterial y alteración del sensorio, estaríamos pensando en una bacteriemia, en una complicación de una infección. Muy bien. Acá tenemos el examen físico. Eh, Debemos evaluar siempre las constantes vitales, el estado de infección general del paciente o el estado general del paciente. El nivel de conciencia es siempre importante en un paciente con fiebre, ¿no? La coloración de la piel y mucosas, no puede estar pálido, puede estar purpúrico, puede estar histérico, nos está dando un indicio de dónde podría estar la patología. El estado de nutrición, la hidratación y perfusión, ¿no? La existencia de adenopatías palpables en algunas zonas ganglionares, las lesiones dermatológicas, ¿no? También nos puede dar indicios de qué patología podríamos estar observando. Hay que observar siempre, revisar cabeza y cuello, defectos de algún en el cráneo, la rigidez de la nuca, ¿no? Es importante evaluar. Otros signos meningios también. A nivel del tórax debemos auscultar, ¿no? El respiratorio, pulmonar y corazón. En abdomen y zona lumbar y extremidades también se debe hacer una buena evaluación, ¿no?
Acá tenemos un cuadrito para ver si hay fiebre y exantema. Por ejemplo, si hay fiebre y máculas y pápulas, podrían ser de ciertas patologías como sarampión, rubiola, roceola o dengue, fiebre reumática, sífilis, lupus, sífilis secundaria, ¿no? O lupus eritematoso sistémico, son las formas de presentación de estas patologías con fiebre, mácula y pápula. En pacientes con fiebre y a la vez con exantema purpúrico, podríamos estar ante un paciente con un dengue hemorrágico o una malaria grave. Ante un paciente con fiebre y vesículas ampollosas, podríamos estar ante un paciente que está haciendo varicela, herpes zóster, síndrome de piel escaldada o un síndrome de Crick-Johnson. Entonces, nos va a dar indicios cada una de esas patologías. Si hay fiebre y exantema eritematoso, podría ser un enterovirus, ¿no? Con diarreas, ¿no? O podría ser un síndrome de shock tóxico por la presencia de estafilococcus, de la bacteria de estafilococcus. Por ejemplo, acá vemos sarampión, un paciente que está presentando sus erupciones del niño, ¿no? Y debe estar con fiebre. Rubiola, ya no se observa mucho, pero acá hay un paciente que presenta rubiola. Roceola, también, el niño. Dengue, apenas le hacen el test o la prueba de torniquete, pues este paciente presenta problemas a nivel capilar, ¿no? Como vemos acá le han hecho un electrocardiograma y ha habido unos chupones que se han quedado las huellas de que ha estado a presión negativa y entonces se observa acá que se han formado ciertos eritemas, ¿no? Debido a una debilidad del endotelio vascular producto de la infección por dengue. La fiebre reumática también nos muestra estas imágenes, ¿no? De algunas lesiones eritematosas. La sífilis secundaria que se ve en la palma de la mano y enfermedad por Lyme, que justamente preguntaban que era por la garrapata. Ahora, causas del exantema purpúrico, ¿no? Hay niños que hacen su exantema purpúrico. Podrían ser bacterianos, podrían ser virales, por protozoarios, o podrían ser no infecciosos, ¿no? Este exantema purpúrico puede ser por bacterias, una endocarditis infecciosa, o puede ser una meningococcemia, o gonococcemia, otras bacterias específicamente gram negativas que podrían ocasionar también este exantema purpúrico, ¿no? También se habla de las riquecias, del tifus exantemático epidémico riquecias, también que generan estos exantemas, las bacterias. Y los virus, bueno, los virus, por ejemplo, la rubiola, eh, el enterovirus también, otro, virus de Epstein-Barr, el dengue hemorrágico, ¿no? Algunos protozoarios o parásitos como la malaria grave, ¿no? Los no infecciosos pueden ser por alergias, trombopenias, vasculitis por hipersensibilidad, púrpura, crioglobulinemia, lupus, amiloidosis, escoliosis. Bueno, como vemos acá hay una imagen por Neisseria, ¿no? Y vemos que hay una exantema en el dengue hemorrágico, la zona de presión y se generó esta lesión. Causas de exantema eritematoso, bacterianos, virus, por virus, la infección. En el bacteriano, el síndrome de shock tóxico por estafilococo aureus, el síndrome de shock tóxico por estreptococo piógenes y la escarlatina por estreptococo piógenes. Ya de escarlatina no hay, pero el resto de los otras bacterias están aún todavía presentando y generando muchos problemas, tipo exantemas. El virus, el enterovirus también, Oxacan también. Y los no infecciosos, pues no siguen siendo los alérgicos, la psoriasis, los eczemas. Y cómo reconocer algunos síndromes febriles con cierto tipo de síntomas. Por ejemplo, el síndrome febril ictérico agudo. Todo paciente con conglomerado, con presentación brusca de fiebre, ictericia y ausencia de factores
predisponentes conocidos en el paciente, por ejemplo, hepatomegalia crónica, hepatopatía inducida por fármacos, hepatopatías autoinmunes. Las causas pueden ser hepatitis virales A, B, o D, o C, o E. También puede ser una fiebre amarilla, leptospiros, bartonelosis, o la enfermedad de Carrión, que genera como un problema febril y a la vez un síndrome histérico, ¿no? Síndrome febril y a la vez histérica agudo. Y un síndrome febril y a la vez respiratorio agudo, que tiene, por ejemplo, inicio brusco de la fiebre acompañado de tos o dificultad respiratoria, ausencia de factores predisponentes conocidos en el paciente. Las etiologías pueden ser influenza, peste neumónica, leptospira, antrax neumónico, SARS, etc. Paciente con erupción dérmica puede ser con un estado febril menos de 7 días de duración, además acompañado de una erupción dérmica, puede ser una exantema popular o vesicular como sarampión, zika, dengue, rubiola, tifus, varicela. Aunque se dice que estas patologías están controladas, pero aún siguen presentando. El síndrome febril con manifestaciones neurológicas. Entonces, todo paciente febril con presentación aguda de alteración del sistema neurológico definida por la presencia de cualquiera de los siguientes síntomas, ¿no? Además, puede ser por deterioro, generalmente por deterioro de la función mental. Podemos evaluar o podemos observar en el paciente pérdida de la memoria, comportamiento anormal, alteración de la conciencia, aparición aguda de parálisis, convulsiones, signos meninges, movimientos involuntarios, corea, temblor, mioplón. Otros síntomas graves que se crea es una disfunción del sistema neurológico. Y el síndrome febril anémico es el paciente que presenta fiebre, palidez marcada de piel y mucosas y su hematocrito está menos de 30. Sí se ha visto generalmente esta enfermedad de Carrión, malaria por Plasmodium falciparum. ¿Cómo evaluamos los signos y síntomas de cada una de estas patologías por mosquitos, ¿no? Tenemos acá el dengue, el chikungunya y el Zika. En el dengue hay mucha fiebre. En chikungunya hay una fiebre moderada. En Zika no hay una fiebre pequeña, sutil. En dengue vamos a ver exantema muy poquito, ¿no? Pero en chikungunya hay bastante exantema. En el Zika hay cantidad de exantema. Hay mucho exantema. En paciente con dengue hay una adenopatía axilar que se muestra con su síndrome febril, síndrome febril, ¿no? Después de la fiebre, ¿no? Además, en chikungunya tiene adenopatías al segundo y tercer día. Y en este caso, en Zika hay adenopatía en grandes cantidades, ¿no? Y desde un inicio. La artralgia es moderada en dengue, pero hay mucha artralgia, demasiada artralgia en chikungunya. Y una pequeña artralgia en cuanto a los edemas, en chikungunya hay un edema del miembro inferior leve, escaso, pero sí que hay bastante edema. En dengue, ¿no? Una forma de evaluar, ¿no?, esas tres patologías por mosquitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el síndrome febril? Es el síndrome caracterizado por la elevación de la temperatura corporal, que incluye además signos y síntomas, ¿no?, circulatorios como la taquicardia, hipotensión, soplo cardíaco, etc. Respiratorios que van a presentar polipnia, digestivos, puede ser lengua burral, anorexia, sensación de llenado gástrico, sed, etc. Nervioso con astenia, inapetencia, cefalea, sudoración, quebrantamientos, escalofríos y en algunos casos delirio, convulsiones y herpes labial.
Algunos signos de gravedad, ¿no? Según la evolución de un síndrome o de una enfermedad. Entre ellos está la presión arterial sistólica, menos de 80, menos de 90. La frecuencia cardíaca, ¿no? Menos de 40 latidos por minuto o mayor de 150. Algunas arritmias, taponamiento cardíaco, insuficiencia respiratoria aguda, hemorragias graves, crisis convulsivas y hasta como signos de gravedad. Pero signos de alerta ante esta síndrome febril: disnea, tos, taquipnia, oliguria o anuria, vómitos, dolor abdominal, sangrado de mucosas, ictericia, ¿no? Y algunos factores de riesgo que presentan comorbilidades para presentar estos síntomas, ¿no? Son gestantes, niños pequeños, niños adultos mayores, pacientes que presentan diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis reumatoide, VIH, neoplasia. Y bueno, ¿cuáles son los criterios de gravedad clínicos en estos pacientes? La alteración del nivel de conciencia, fiebre mayor a 39, hipotensión, signos de hipoperfusión periférica, taquicardia, taquipnia, disnea intensa, uso de musculatura accesoria para la ventilación, crisis convulsiva, pacientes con enfermedades de base, bueno, pueden presentar hipertermia también, ¿no? Tratamientos con antibiótico en infección bacteriana que no responda, sospecha de infecciones graves como meningitis, artritis, empiema, colecistitis, irritación peritoneal y un rápido deterioro del estado general. Bueno, esto es cómo manejar, cómo realizar un flujo para la atención del paciente, ¿no? Ahora, si un paciente está con fiebre, debemos identificar el foco a través del examen físico, de la anamnesis, ¿no? Si el foco es dudoso, se tiene que pedir exámenes complementarios. Si tenemos una buena identificación de los exámenes, del examen físico en este caso, debería pues ser tratamiento de la enfermedad de Lyme. Debe haber resolución de las fiebres. Si no hay resolución, pasamos igual que el otro grupo, ¿no? Hacer el estudio complementario, hemograma, examen de orina, cultivos, radiografía de tórax, etc. Ahora, si estos no aportan, entonces se pasa a un estudio complementario de segundo escalón, que sería el hemocultivo, la función lumbar, estudios inmunológicos, estudios imagenológicos, etc. Ahora, ¿quiénes nos van a dar indicios de si estamos ante una infección o no? ¿No? Son las proteínas y sobre todo ante una inflamación considerable. Son los reactantes de fase aguda. ¿Qué son los reactantes de fase aguda? Son proteínas específicas producidas por el hígado, ¿no? Y también están secretadas por leucocitos ante la presencia de ciertas infecciones, ¿no? O también ante la presencia de algunos traumatismos, ¿no? O patologías que generan inflamación. Ahora, este estímulo procede de qué? De la interleucina 1, 3, 6, interferón gamma, alfa en este caso. La mayor parte no son específicas de ciertas infecciones, simplemente nos indica que hay una inflamación, ¿no? Hay una inflamación en la zona y debemos de evaluar bien. Las más utilizadas generalmente en nuestra zona es el PCR y el BCG, ¿no? Son más frecuentes, ¿no? Y ayudan bastante. Ahora, la síntesis de los restantes de fase aguda puede ser síntesis a nivel hepático o a nivel extrahepático. A nivel hepático, bueno, pues de hecho van a ser los hepatocitos, ¿no? Y a nivel extrahepático son las células epiteliales, células endoteliales y células de tejido conectivo. Los valores de los restantes de fase aguda generalmente aumentan 100 veces más en pacientes con procesos inflamatorios, ya sea agudos o crónicos.
La presentación de los reactantes de fase aguda son proporcionales a la gravedad de la respuesta inflamatoria. Y estas están mediadas por citocinas como la interleucina 6, 1, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Las citocinas que son producidas por los macrófagos, monocitos y otras células que participan en la respuesta inflamatoria están encargadas de estimular la producción de reactantes de fase aguda por el hígado. Ya la mayoría son producidas por el mismo. Muy bien, acá tenemos un cuadrito de los reactantes de fase aguda, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que aumentan y cuáles son aquellos que disminuyen? En los de fase aguda, pues son complemento 1, complemento 3, 4, 9, fibrinógeno, proteína C reactiva, la ceruloplasmina, aptoglobulina, ¿no? Entonces, todo este cuadrito nos indica que hay un incremento de las proteínas de fase aguda. Y las que disminuyen, bueno, pues las que disminuyen generalmente es por consumo. Ante un paciente con infección, el paciente pues está en un catabolismo o un hipermetabolismo y por consiguiente hay consumo de ciertas células. Entonces, ¿quiénes disminuyen? En este momento disminuye la albúmina, la transferrina, ¿no? Y no me acuerdo qué se llama. Bien, chicos, ¿te durmieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, no. Bueno, entonces, la exposición ha sido un poco de muchas cosas ante enfermedades infecciosas. Si bien es cierto, hemos hablado de lo que es la fiebre, ¿no? El síndrome febril. Hemos hablado en este caso, de los restantes de fase aguda. Estamos hablando de de una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y esto vamos a ver con un hemograma. Doctora, Sí, también había leído que para procesos febriles la evaluación cronológica, eh, por ejemplo, básico diferencial, si es de una inferior a una semana, eh, y no hay datos de focalidad infecciosa ni de gravedad, es un proceso vírico, ¿no? Y tenderá a desaparecer, ¿no? En la realización de la anamnesis. sí, pues, ¿hasta cuántos días puede estar un paciente con fiebre y no dar indicios de que esté ante un problema infeccioso bacteriano? Estaba leyendo que era inferior a una semana. Así es, ¿no? Es de 3 días a menos de 7 días, ¿no? De 3 días a menos de 7 días, ¿no? Que puede estar un paciente haciendo fiebre por un problema viral, ¿no? Bien, chicos, entonces esto sería la clase de la semana. Debemos ampliar, debo estar poniéndoles sus opiniones en el foro para que hablemos de lo que es el hemograma en casos de pacientes eh, con infecciones bacterianas, ¿no? Y además necesito que sigamos con los grupos. Esta vez ya vamos a trabajar a nivel de los subgrupos, ¿no? Voy a darles la tarea, voy a repartir qué temas van a exponer para el día miércoles y para el día viernes. Entonces, tenemos 9 grupos, ¿no? 9 grupos. Me parece que ya van a entrar a clases. 10:30 todavía, doctora. Ya son las 10:30. ¿A qué hora entran?
10:30, doctora. 10:30 nos ha dicho el doctor. Ay, es hora de entrar. Les voy a programar qué temas van a exponer por subgrupos. Son 9 grupos, pero del grupo 1 son hasta el grupo 5 y del grupo 2 es hasta el 9. Entonces voy a darles un trabajito por grupos para que hagan las exposiciones. Ya, Orlando, te voy a dar la información de las tareas, qué temas van a exponer por grupo. Ya para mañana, es martes, pasado mañana y para el día viernes. Listo, doctora. Ya, muy bien. Alguien me tenía que dar. Galloso, ¿en qué grupo estás? ¿A qué grupo Doctora, estás? todavía estoy viendo eso. Yo le voy a escribir, le aviso. Necesito que ya el día miércoles ya estés exponiendo con tu grupo. Ok, doctora. Ya, listo, en eso quedamos. Muy bien, chicos. Les estoy dando, Orlando, te doy el trabajo en el transcurso de esta hora, a mañana en la primera hora, para que hagan sus diapositivas para el día miércoles. Sobre todo el miércoles para el grupo B y para el día viernes grupo A. Listo, doctora. Listo, chicos. En eso quedamos. Gracias, doctora. Hasta luego. Luego, doctora, Muy bien, gracias. chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego.